Gauguin es uno de los mayores representantes de lo que llamamos postimpresionismo y uno de los grandes precursores e influyentes de lo que serían posteriormente las vanguardias europeas, asentando las bases del arte moderno. Esto se vio reflejado en la creación de un nuevo lenguaje, posteriormente adoptado por los jóvenes vanguardistas, consistente en el novedoso uso expresivo del color, en el primitivismo en la figura, la pura experimentación representativa y la ruptura completa con lo establecido o lo anteriormente conocido. Entre sus numerosas obras llevadas a cabo hasta su muerte en 1903 nos encontramos quizá con una de las más importantes e icónicas del artista, el Cristo Amarillo. Este óleo sobre el lienzo, que actualmente se encuentra situado en el Museo Albrecht Knox, fue acabado en 1889. Hablamos de un cuadro simbolista, ya que, como más tarde explicaremos, existe un significado ligado con el tratamiento de los motivos, es decir, un porqué para que la obra se aleje de lo normativo a través, sobre todo en este caso, del color. A su vez, sigue las técnicas del sintetismo y eclosionismo, inspirado en esmaltes y vidrieras. Esta última se basa en utilizar colores planos, con contornos perfectamente delimitados, y además añade un efecto decorativo que inhibe a la obra de profundidad o sombras. Pasaremos ahora a hablar del contexto en el que se realizó la obra. Nos situamos en la etapa bretona del artista, previa al primer viaje del autor a Tahití. De hecho, la venta del Cristo Amarillo costeó gran parte de la expedición. Un viaje que se realizaría 2 años más tarde, en 1891, y donde se embarcará en el profundo mundo del primitivismo. Pero si hablamos del contexto histórico, nos topamos a finales del siglo XIX con una Francia en plena Segunda Revolución Industrial, bajo los efectos del colapso de imperios que asolaba a Europa. Y sin embargo, vemos florecer también las ciudades modernas y esa nueva clase social, la burguesía, que marcaría, además de los ámbitos socioeconómico y político, también las pautas del arte, que sin embargo habrían de ser ignoradas por artistas emergentes que reivindicarán el cambio. Sin más demora, nos introduciremos de lleno en la propia explicación y significado de la obra. Observamos en el primer plano 3 mujeres bretonas arrodilladas circundando la figura del Cristo crucificado, y es algo peculiar ya que presentan en sus rostros rasgos del primitivismo que cautivará hasta la saciedad a Gauguin en su etapa tahitiana años más tarde. En un segundo plano hallamos otras figuras en lo que parece un movimiento evasivo que a su vez se rodean de una naturaleza que funciona como testigo, podríamos decir. Y en un tercer plano parece que se alza una ciudad gris en contraposición de la vida rural y puritana que se nos muestra de primeras. Son numerosas las versiones que hemos extraído a lo largo de los años en cuanto al simbolismo que plaga cada uno de estos elementos y, por tanto, todas son aceptadas. Bien, empezaremos por el color, que además de ser plano, a la vista está que en su anomalía reside la importancia de la obra. Hay quien alega que el hecho de que Jesucristo sea amarillo tiene como causa un uso atrevido, quizás arbitrario del color, que apuesta por la separación de obra y realidad, puesto que Gauguin defiende que el cuadro tiene valor en sí mismo, es una entidad independiente y puede modificarla. Sin embargo, hay quien relaciona el propio color con el del paisaje, es decir, vinculando religión con naturaleza, o a Jesucristo con la campiña, o directamente tradición religiosa y medio rural. Todo ello se engloba bajo un concepto mucho más grande. Todo apunta a que lo que vemos en la obra es producido por la imaginación de las propias mujeres, como bien habríamos visto previamente en Visión tras el sermón, obra realizada un año antes por Gauguin. No obstante, pese a ser la versión más generalizada, también nos encontramos con que podría tratarse de una simple aparición, por lo que se contraponen quizá se fundan presencia y experiencia. Es también necesario hablar de la figura que huye de la escena, puesto que representa a quien no quiere aceptar a Cristo, a quien reniega de la religión, aunque hay quien dice que fue el propio autor quien reflejó su propia personalidad evasiva.
Y personalmente he elegido esta obra porque, aparte de ser un gran bastión entre todas aquellas que me impactaron y se me quedaron grabadas cuando me introduje hace años en este mundo artístico rompedor, por ejemplo, bueno, me llamó mucho la atención. Entonces, que la imaginación o la interpretación de una escena de la memoria pudiese pintarse, porque para mí todo aquello era novedoso y súper impactante. Y todavía más que se pudiese pintar lo que es la devoción, ¿no? Bueno, en esta obra hay otras muchas. Bueno, pues aparte de esto me liga ya un interés desde la distancia y al margen de mis creencias por lo religioso, en particular lo católico, y la forma en la que perdura entre nuestras vidas y las modifica y las condiciona. Lo cual es bastante impactante teniendo en cuenta que hoy en día precisamente aquellos que no se identifican con ninguna religión siguen totalmente sumergidos bajo unas bases católicas totalmente normalizadas, en este caso católicas en Occidente, que no mencionaré por falta de tiempo, y que en ningún momento se cuestionan. De ahí que me haya sentido atraída por ese llamamiento a la figura mártir de Jesucristo y en contraposición a la figura del desertor.